El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o empuje de Arquímedes y se mide en newtons en el Sistema Internacional de Unidades. Este empuje se formula de la siguiente manera: la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen del líquido desalojado. En ese experimento se colocó un objeto con un peso de 365 gramos dentro de un recipiente lleno con un líquido en reposo, en este caso agua. Al momento de ingresar el objeto en el fluido, inmediatamente se empieza a desalojar un volumen del líquido que es igual al volumen del cuerpo sumergido. El peso del volumen del líquido desalojado será igual a la fuerza de empuje que genera el líquido sobre el objeto. Bajo este principio es que flotan los barcos. Una vez el objeto haya terminado de desalojar totalmente su volumen, procedemos a adicionar pesos, los que van a aumentar la fuerza de empuje hacia abajo y por lo tanto el volumen sumergido del cuerpo. Esos van a ser los pesos. Vamos a proceder a adicionar este peso, que tiene una masa de 185 gramos. Vamos a adicionarlo. Ahí está. Este peso va a aumentar el empuje de fuerza hacia abajo y el volumen sumergido dentro del líquido. Entonces, debido a esto, el nivel del líquido aumenta y este empieza a salir por la abertura. El líquido saldrá al vaso y después mediremos la cantidad que desalojó el peso adicional. Adicionando diferentes masas dentro del barco, estas son un pequeño ejemplo, y combinaciones de estas, vamos a obtener nuestros 200 datos. Cada masa, cada objeto fue pesado en el aire, previamente en el aire y en el agua por medio del dinamómetro. Con eso haciendo la diferencia de estos, podremos saber cuál es la fuerza de empuje que está ejerciendo el agua sobre nuestras diferentes masas. Demostración del principio de Arquímedes. Por definición sabemos que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. De aquí tendríamos que el empuje es igual a la masa por la gravedad descomponiendo el peso. De aquí debemos descomponer masa. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, en donde despejando la masa, que es lo que necesitamos en este caso, nos daría igual a la densidad por el volumen. De aquí esto lo traemos a la ecuación original, en donde tenemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Pero aquí debemos recordar que nuestro objeto no está totalmente sumergido dentro del líquido, en este caso el agua, sino parcialmente. Entonces el volumen que debemos de tomar es el que está sumergido dentro del líquido. Entonces tenemos que traer este volumen aquí a la ecuación, donde nos quedaría que empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido de nuestro objeto por la gravedad. Recordemos que la densidad está dada en kilogramos por metro cúbico, el volumen en metro cúbico y la gravedad en metro sobre segundo al cuadrado. Donde tendríamos poniendo un ejemplo hipotético, tendríamos que un líquido con una densidad de 1 kilogramo sobre metro cúbico por un objeto que desplazó 1 metro cúbico de ese líquido, y eso lo debemos multiplicar por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. De aquí tenemos que metro cúbico se va con metro cúbico y no tenemos que más simplificar. Al hacer la multiplicación nos quedan 9.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esos son unidades de fuerza, en donde nos quedaría que el empuje es igual a 9.8 newtons,